Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes, como siempre, con una historia. Las leyendas son historias que se han contado durante cientos de años. Algunos aseguran haber sido testigos de estos sucesos sobrenaturales, y Guanajuato es una tierra donde proliferan este tipo de relatos. El día de hoy son 3 leyendas famosas de Guanajuato, que van desde la muerte, el amor, el odio, la pasión, el miedo. Todo se conjunta el día de hoy en algunas historias. Mi nombre es José Llamas y te presento 3 leyendas famosas de Guanajuato. Los callejones del bello estado de Guanajuato son testigos del fatal destino de un par de enamorados, cuyo relato se hizo tan popular que aún hay mucha gente que sigue indagando sobre la historia de esa casa donde aquella pareja habitaba, la Casa de los Lamentos. ¿Te atreverías a visitar esta alucinante casa? Aquí podrás ser espectador de la narración de los horribles gritos que hasta la fecha están presentes dentro de esas oscuras paredes. Pero todo empezó en 1890. Don Tadeo Fulgencio Medina, ingeniero de gran poder económico, adquirió una propiedad que se usaba como edificio postal. La adecuó como una bella vivienda y se la dio como regalo a su amada prometida, doña María Constanza. Pasó el tiempo y las cosas en su hogar no iban tan bien. Una noche doña María salió de su domicilio y cuando iba caminando por un callejón sombrío, unos ladrones trataron de despojarla de sus pertenencias. Desgraciadamente la mujer de don Tadeo no corrió con suerte y fue fríamente apuñalada en la espalda. Los vecinos, quienes fueron testigos del suceso, fueron a avisarle a don Tadeo sobre todo lo que ocurrió a su amada fuera de casa. A pesar de que él se dirigió al callejón lo más rápido que pudo, lamentablemente no pudo hacer nada, ya que el cuerpo de su mujer yacía en el piso sin vida. Don Tadeo rápidamente generó una inmensa sed de venganza por su querida María, la cual fue aumentando hasta el punto de hacerlo caer en la profunda locura. Jamás volvió a ser el mismo y extrañaba tanto a su amada mujer que juró hacer lo que sea por volver a hablar con ella. Debido a su dolor, recurrió a acciones tan extremas que rayaron en la búsqueda compulsiva de la vida después de la muerte. Tras pasado un tiempo, tuvo conocimiento de la existencia de una bruja, practicante de la magia negra, la cual le ayudó a realizar diferentes encantamientos para cumplir el deseo de contactar con su mujer. Su obsesión llevó a que hombres y mujeres fueran presas de tenebrosos rituales dentro de la casa. Por ejemplo, les quemaba la piel, los desollaba vivos y cosas demasiado tétricas que rayaban en la locura. Desesperado por no poder contactar con ella, el hombre tomó un arma y sin dudarlo se disparó en la cabeza. Quien conoce la leyenda de esta Casa de los Lamentos dice que no obtuvo castigo por las acciones cometidas, pero creen que su peor castigo fue contactar con su amor por última vez. El sitio quedó desocupado por un par de décadas, hasta que unas valientes personas decidieron entrar. Ahí encontraron libros de magia negra. En el piso había pentagramas. En el sótano descubrieron cientos de huesos de aquellas víctimas inocentes. Si quieres escuchar el personal de la terrorífica historia de estas personas, puedes hacerlo cuando visites Guanajuato. Es un museo que está ubicado en la carretera de Dolores Hidalgo, en el kilómetro 4. A un costado de la entrada se encuentra una frase: alguien que no puedes ver te sigue, te observa, te acecha, te susurra sus lamentos. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos de Guanajuato. La siguiente historia lleva por nombre la leyenda del Brinco del Diablo. A las personas que viven en la comunidad de Abasolo, Guanajuato, los vecinos se acostumbraron a realizar paseos a un pequeño valle que se encuentra detrás de 3 picachos en la sierra. Aquella vez era un 13 de septiembre del año de 1933. Los lugareños iban rumbo al cerro, cuando de repente, al ir subiendo la cuesta, varios de ellos vieron extrañados cómo sobre el cerro se arremolinaban unas gruesas nubes, que soltaron un gran torrente de agua acompañado de un viento huracanado que los detuvo a todos. Aquel horizonte ya solamente era oscuridad, que se iluminaba con unos enormes rayos que partían el cielo en 2. Gracias a la luz de esos rayos, los pobladores observaron con extrañeza a un hombre, vestido con un traje muy elegante,
brincaba tranquilamente de un picacho a otro. Al ver aquella escena, todos corrieron de vuelta al pueblo, llegando hasta la casa del señor cura detrás de la iglesia. Los desesperados gritos hicieron salir a aquel sacerdote. Todos le explicaban a la vez todo lo que había sucedido. El cura los envió a su casa con la promesa de que el hecho sería investigado después de que pasara la tormenta. Al día siguiente, despertaron al párroco muy temprano. Entre las pláticas de uno de los pobladores, le propusieron hacer 2 cruces para ponerlas una en cada picacho. Una vez armadas, son bendecidas por el párroco y se van rumbo al cerro de 3 picachos. Pero justo cuando hacían los agujeros para clavar esas cruces, la tormenta volvió. Los hombres estaban muertos de miedo, se negaban a continuar, pero fueron obligados por aquel cura hasta terminar su misión. Terminan el primer agujero y ponen la primer cruz, la rocían con agua bendita diciendo sus oraciones y se van al otro picacho para poner la segunda cruz. Un terrible grito viene desde abajo de la tierra y ocasionó un temblor, desprendiendo gigantescas rocas que rodaron hasta el pueblo. Pero antes de llegar a él, aquellas rocas se detuvieron. La lluvia y el viento desaparecieron. Las nubes dejan el paso a un sol brillante para dar gracias a Dios por los favores recibidos y celebrar la Santa Misa en ese lugar. Entre los murmullos de la gente, había quienes decían que aquel hombre de traje era el diablo, pues un humano jamás pudo haber saltado tal distancia de un picacho a otro. A partir de ese entonces, dichos picachos que se levantan del lado sur de Abasolo son rebautizados con el nombre del Brinco del Diablo, y las 2 cruces se elevan airosas en la punta de cada uno de esos picachos. Se dice que estas cruces deben de permanecer ahí para evitar que el diablo regrese a saltar entre un picacho y otro. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero tenemos una historia más de Guanajuato. La siguiente historia lleva por nombre El tesoro escondido de las Margaritas. La historia data de la época de los españoles, en cuyo relato la leyenda se cuenta que en las puertas del templo de la comunidad de las Margaritas en Guanajuato, ahí se encuentra enterrado un tesoro que era parte de las reliquias que tenían en esa época. Refieren los residentes de allí que los espíritus guían a quienes emprenden una aventura en búsqueda de esos cofres que contenían monedas de oro y tesoros de los españoles. La guía la encuentran para la búsqueda de ese tesoro con las ánimas en pena, que son las que les marcan el camino y que deben de recorrer para encontrar lo deseado. Los que se lanzan en la cruzada para realizar el recorrido terminan huyendo, la mayoría despavoridos y aterrorizados por el miedo que representa sentir esas ánimas rodeantes cercas. Estas almas andan guiando a las personas en busca del tesoro, que le piden que cumplan una penitencia solamente para encontrar su paz y su tranquilidad, y ya no seguir deambulando como un ánima sola. Otra parte de la historia refiere que parte de lo obtenido durante esa búsqueda del tesoro debe de ser donado a las obras de caridad o a los pobres, para que estas ánimas puedan ayudarte a localizar aquel tesoro escondido. Este ritual, para terminarlo, se puede realizar en un velatorio en el Panteón de Guanajuato, lo que representa una sepultura de manera simbólica, en el que se coloca una caja en forma de ataúd vacía, lo que estaría representando que los espíritus podrán descansar en paz definitivamente. Relata la leyenda del tesoro perdido de las Margaritas, que aquella persona que ose a no pagar o cumplir con lo que había prometido o decida marcharse de ese lugar, y que solamente quiso ir para ver si lo que contaban era verdad, debería de irse con una maldición encima, en la que le podrían ocurrir muchas cosas. Así es de que si piensas ir a pedir ayuda para encontrar ese tesoro perdido de las Margaritas, debes de ir bien convencido para que no regreses arrepentido. Cuenta la historia que años atrás, unos muchachos se lanzaron a una aventura tras tomarse unos tequilas para probar suerte y acercarse lo más posible a buscar aquel tesoro perdido dejado por los españoles, y que cuando por fin empezaron a seguir aquellas almas que los guiaban hacia la fortuna, no solamente pudieron llegar hasta las puertas del templo, buscaron y socavaron la tierra en esa zona y localizaron aquel cofre con todo el tesoro apreciado y tan anhelado. Llegado el momento de recoger la fortuna que habían encontrado aquellos jóvenes, y tras haber perseguido y seguido aquellas ánimas, sintieron que unos caballos cabalgaban muy cerca y que les aventaban el caballo hacia sus cuerpos.
Ellos estaban muy asustados y temerosos por lo que se les había aparecido. Salieron corriendo dejando todo, el cofre, el tesoro, todo lo que habían encontrado. A la mañana siguiente fueron a husmear para ver quién se había encontrado el tesoro o qué era lo que habían hallado. Así que las puertas del templo estaban cerradas y no había ninguna señal de ningún tipo de movimiento de la tierra. Por increíble que parezca, esta leyenda sigue vigente hasta el día de hoy. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.